programa. Buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy al tanto de la pregunta que me puedas hacer, ¿no? Respecto a esto que la exposición que hemos hecho en la Plaza España, ¿no? Así es, profesor. Yo pensaba que simplemente, como le manifestaba, el abaco inca o la yupana era para operaciones, digamos, no tan complejas, básicas, tal vez, como dicen, ¿no? Le servía pues para sumar a los incas para su ganado y punto, ¿no? Sin embargo, parece que esto no ha sido de todas. ¿Cómo? Extiéndanos, por favor, su respeto, por favor. Claro, como tú te pudiste dar cuenta, Rafael, en la exposición que hicimos en la Plaza España, con el ábaco incaico, o sea, más conocido como yupana, no solamente sirve para hacer operaciones básicas, también sirve para multiplicar, para hacer divisiones complejas, para extraer raíces cuadradas. Ya ustedes lo van a ver más adelante eso, ¿no? En la exposición que ha hecho mi alumno. Pero antes de entrar en detalle, yo quería más o menos dar una introducción a esto, para que sea un poco más ameno. Y quería comenzar con un comentario que yo quería hacer, ¿no? Mira, yo el otro día pasaba, digamos, por una calle y vi un afiche en una pared. En ese afiche decía sabiduría. En ese afiche decía sabiduría del mundo. Sabiduría del mundo. Bueno, y era una conferencia que iban a hablar de la sabiduría del mundo. Pero en la sabiduría del mundo solamente aparecía el Tíbet, la India milenaria, los misterios del antiguo Egipto, China, Roma, nada más, ¿no? No figuraba, por ejemplo, la sabiduría de la América precolombina, ¿no? Entonces esto prácticamente a mí, digamos, un poco como que me dio que pensar, ¿no? ¿Por qué, digamos, a América precolombina se le margina? Como que acá no hubiese habido sabiduría, ¿no? O sea, como que acá solamente hubiésemos tenido leyendas, mitos, pero no sabiduría, algo así, ¿no? Y yo leía el libro de un sabio alemán que llegó a ser un gran masón, creo que llegó al grado 33, el sabio alemán Arnold Krumheller, que él escribió un libro que titulaba Logos, Mantram y Magia, ¿no? O sea, no solamente era el único libro que escribió, él escribió decenas de libros, creo que tiene 30 libros, no, ojalá que no me esté acordando mal. Y este pensador alemán, yo quiero, digamos, dar una cita a lo que él dijo de lo que había acá en la América precolombina, ¿no? Él opinó lo siguiente, ¿no? En la página 50 y 51 de su libro Logos, Mantram, Magia, en la página 51 él dice lo siguiente, ¿no? Cada día me congratulo más de haber conocido y estudiado primero las tierras sagradas de México, Quirigua, Guatemala y Perú que el Egipto, pues aquello es superior sin duda en todo género de tradiciones y aún está por encima de la India. Pero como nadie en su tierra es profeta, los mexicanos y peruanos se vienen a buscar literatura teosófica del Oriente sin antes conocer su propio país, cuyo estudio por esta paradoja viviente nos dejan a nosotros los alemanes, ¿no? Este es el libro que él escribió y en la página 50 y 51 de este libro está esa opinión, ¿no? Bueno, posteriormente di con un libro de un historiador sueco mundialmente famoso que se llama Carl Grimberg, ¿no? Que él, de los tantos libros que escribió, acá tengo en mis manos uno de sus libros que titula El alba de la civilización, ¿no? Y en la página 217 de este libro, él, miren lo que dice, ¿no? Dice, en matemáticas, los antiguos egipcios no llegaron mucho más allá de contar con los dedos, pues no conocían más que la adición y la sustracción, ¿no? O sea, prácticamente solamente sumaban y restaban. Lo sabemos por un papiro de la época, de los hipsos, especie de manual de aritmética y geometría para calcular cuántos eran 9 veces 7, y se procedía más o menos así. Bueno, de ahí luego explica, ¿no?, el procedimiento, ¿no? Por supuesto que el procedimiento era bastante engorroso, ¿no?
Entonces, me imagino que las sumas y restas que hacían los antiguos egipcios solamente los hacían a un nivel muy básico. ¿Por qué? Porque como no conocían el cero, prácticamente eso les impedía, por ejemplo, manejar números en el rango de millones, ¿no? Debe haber sido como los griegos, ¿no? Que solamente podían contar hasta el número 10.000 y de ahí prácticamente ya tenían problemas, ¿no? Porque su sistema numérico no les permitía, como no tenían el cero. Por eso dice Erich von Däniken en su libro Recuerdos del Futuro que cuando los griegos llegaban al número de 10.000, más allá del 10.000 ya se considera el número como infinito, ¿no? Bueno, continuemos con la diapositiva. Por ejemplo, en el video que ustedes van a ver a continuación, ahí, por ejemplo, hablan de las limitaciones que tenía la matemática de los antiguos griegos, los antiguos romanos, que a pesar que avanzaron en filosofía, avanzaron en muchas cosas, pero tuvieron limitaciones en su matemática. A ver, vean este video. Los griegos y romanos eran grandes ingenieros, teólogos, historiadores, entre otras cosas, pero estaban bastante limitados por sus sistemas matemáticos, porque no tenían el cero. Así que aquí tenemos una gran ironía, pues ellos pudieron publicar grandes trabajos en filosofía y otros temas, pero eran matemáticos bastante flojos en comparación con los mayas. El quipu, por curioso que parezca, también lo conocieron los chinos. Por ejemplo, en el famoso libro de Li Qing menciona los quipus, en el libro del Tao Te Ching también lo menciona. Y los anales de la corte del emperador Ming, creo que no me acuerdo, no sé, ojalá que me esté acordando de el libro, también menciona, por ejemplo, al quipu. O sea, históricamente está demostrado que los chinos conocían el quipu. Pero si nos atenemos, por ejemplo, al Tao Te Ching, que tiene una antigüedad de 2.500 años, significa que hace 2.500 años los chinos ya conocían el quipu. Cualquiera podría pensar con ese dato, no, los chinos inventaron el quipu. Uno podría pensar. Pero felizmente tenemos el quipu más antiguo del mundo, con una antigüedad de 4.500 años, que fue encontrado por la doctora Ruth Shady en Caral, ¿no? Y ha sido datado por el carbono 14 en la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos, y la antigüedad que ha arrojado ese ábaco es 4.500 años. O sea, era la época en que se estaban construyendo las pirámides en el Antiguo Egipto, o de repente, por ahí más o menos, ¿no? De repente no es exacto, pero más o menos por ahí, ¿no? Era la época en que recién estaban naciendo Mesopotamia, la India, ¿no? Solo para interrumpir un segundo, para que nos aclare esto, profesor, lo de los quipus se le ha atribuido que es un desarrollo inca, pero si es que esto ya estaba en la cultura caral, hay o dos cosas, ¿no? O no era inca, o los incas son más antiguos de lo que nos han hecho, de lo que supuestamente pensamos, ¿no? Porque estos conocimientos ya serían de más de 5.000 años, probablemente mucho más. ¿Cómo se entiende este anacrón, este objeto, este OPAR, ¿no? Este objeto anacrónico, bro? Hay que tener en cuenta que los historiadores del mundo occidental dividen, por ejemplo, la historia del Perú entre pre-incas e incas, ¿no? A mí me parece que esa división no es innecesaria, porque ¿acaso hablamos, por ejemplo, de pre-chinos y chinos? ¿Acaso decimos pre-aztecas y aztecas? Tampoco decimos pre-egipcios, ¿no? Simplemente los egipcios, punto, ¿no? Claro, entonces en este caso, por ejemplo, en Caral, por ejemplo, ya fue conocido, digamos, los quipus. El Caral es una civilización andina que floreció hace 4.500 años en las costas del centro del Perú, ¿no? Ya casi yendo para el norte, ¿no? Más o menos por ahí está, o sea, por Lima, un poco más al norte de Lima, ¿no? Entonces, ahí se floreció la civilización de Caral, que en este caso eran pre-incas, ¿no? Yo creo que más correcto sería decir que fueron los antepasados de los incas, ahí está, ¿no? Los antepasados de los incas. Okay. Y lógicamente los incas, por ser descendientes de los de Caral, lógicamente heredaron ese conocimiento, ¿no? Claro. Ahora bien, un quipu en realidad era un ábaco textil, porque de la forma como lo describe Garcilaso de la Vega, ustedes pueden leerlo acá en la diapositiva que estoy mostrando, bien claro dice, ¿no? Garcilaso, voy a leer lo que dice Garcilaso, ¿no? Los nudos se daban por su orden de unidad, decena, centena, millar, decena de millar, y pocas veces nunca pasaban de la centena de mil, etcétera, ¿no? Entonces prácticamente lo que está describiendo Garcilaso de la Vega es un ábaco textil, ¿no? El quipu era un ábaco textil.
O sea, los nudos del quipu eran lo que un ábaco son las cuentas, esas bolitas que se mueven. En este caso las cuentas eran fijas, que eran nudos. Y esos ramales del quipu vendrían a ser los soportes paralelos de los ábacos, ¿no? O sea, el ábaco prácticamente, yo diría, desciende del quipu, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces, miren, acá hay algo curioso. Franklin Pease escribió un libro que se llama Los Incas, ¿no? Y en ese libro que él escribió, prácticamente él, digamos, describe la organización piramidal de la sociedad incaica, dice, ¿no? O sea, digamos, estaba el Purej, el Pisca Camayo, el Chunca Camayo, el Pisca Chunca, el Pichaca Camayo, el Pisca Pachaca, el Guaranca Camayo, el Pisca Guaranca, etcétera, ¿no? Pero qué curioso, ¿ah? ¿Qué cosa era el Pisca Camayo? Era el número 5, el Pisca Chunca era el número 50, el Pisca Pachaca era el 500, ¿quién era el Pisca Guaranca? Era el 5000, ¿quién era el Purej? Chunca Camayo, el Purej era el 1, ¿quién era el Chunca Camayo? Era el 10, el Pachaca Camayo era el 100, el Pachaca Camayo era, perdón, ya repetí ese número, el 100, el Guaranca Camayo era el 1000, y así, etcétera, ¿no? Y qué curioso que esa distribución que describe, por ejemplo, Franklin Pease en su libro Los Incas, que dice la organización piramidal de los Incas, coincide con la lógica del Soroban, el ábaco de los japoneses, ¿no? Que acá lo tengo, ¿no? O sea, esta cuenta carmesí prácticamente sería el Pisca Camayo. Esta cuenta de color, la cuenta que sigue sería el Pisca Chunca y así, etcétera, etcétera, ¿no? 5000, no, ¿cuánto sería el Pisca? O sea, este sería 5, este sería 50, esto, 500, 5000 y así, ¿no? Este es el ábaco japonés. El ábaco japonés. Y también coincide con la numeración romana. Ahorita te voy a explicar eso por qué. Ya, y estos de acá que vienen a ser los unos, esto vendría a ser el 1, el 10, el 100, el 1000, 10.000, ¿no? Coincide con la organización piramidal de los incas, ¿no? Prácticamente era como que la organización piramidal de los incas era como un ábaco gigante, algo así más o menos, ¿no? O sea, era una cosa que me llamó la atención, ¿no? Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, por ejemplo, acá, donde también menciono lo mismo, o sea, la progresión geométrica, acá bien claro dice progresión geométrica en 5 y 10, ¿no? Ahí está un poco más al detalle descrito, ¿no? Entonces, ahora, si nos vamos, por ejemplo, al ábaco de base 40, porque tenemos que tener en cuenta una cosa, que los incas tenían dos ábacos. El ábaco de base 10, que era la taptana, y el ábaco de base 40, que era de Yupana. Los dos ábacos están representados en los dibujos de Huampoma de Ayala. Con la taptana está representado con más detalle, porque en el dibujo de Huampoma de Ayala, me olvidé de mostrar esa diapositiva, en ese dibujo de Huampoma de Ayala aparece incluso las piedritas de color negro y las piedritas de color blanco para identificar los números positivos de los números negativos. Porque los incas ya conocían los números negativos. Eso está en el diccionario de Ludovico Bertoni, un diccionario que fue escrito hace 5 siglos, donde habla de que usaban, digamos, dos colores para diferenciar los adeudos, o mejor dicho, para diferenciar las sumas de las restas, ¿no? Y solo para los que de pronto no están tan familiarizados con las matemáticas, ¿por qué es importante que una civilización conozca los números, creo que naturales, y los números negativos? Claro, porque... ¿Para qué servía, no? ¿Qué operaciones más se pueden hacer? Porque con los números negativos tú puedes realizar restas, ¿no? O sea, prácticamente sin los números negativos no se puede hacer cálculo aritmético. Porque... Claro, porque imagínate, en Europa, en el año 1200, cuando Fibonacci introduce los números indoarábigos, los europeos no conocían los números negativos. Entonces la pregunta que yo me hago, entonces, ¿cómo restaban? O sea, para mí es un enigma, ¿no? ¿Cómo restaban si no conocían los números negativos, no? Sí, entonces es una curiosidad, ¿no? Es que los europeos también no estudian la parte oscura de su historia matemática, no solamente hablan de Pitágoras y Euclides, ¿no? Pero me gustaría saber
hasta el año 1200, ¿cómo era la matemática europea? ¿No? Algún día de repente algún matemático europeo escribirá esa parte de la historia, ¿no? Increíble, entonces la taptana. La taptana era digamos, el ábaco de base 10, ¿no? La taptana está en el, ¿qué se llama? En el Huamampoma Ayala, ¿no? Búscalo, yo te voy a pasar por correo el dibujo para que lo insertes, sí, ¿ya? Lo agregamos. Sí, lo agrega, ¿no? Taptana, pero no sabía realmente, wow. Ya, miren, a mí me llama la atención una cosa, ¿no? ¿Por qué, digamos, la numeración romana se parece bastante a la numeración aymara quechua? Y miren, ¿no? En este dibujo que ustedes están viendo el cráneo de un español y el cráneo de un inca. Y ustedes se pueden observar que el cráneo del español es cráneo plano. Sí. Y el inca tiene el cráneo alargado, ¿no? Sí. Ahí al lado derecho. Y más acá vemos la estatua de un etrusco. Y ahí está, ¿no? La tierra papal, ¿no? Claro, entonces su cráneo también es alargado, bien parecido al... Por eso he hecho el dibujo acá a un costado, para que más o menos lo puedas entender. Tiene un cráneo alargado parecido al cráneo inca, ¿no? Y las trenzas que lleva este etrusco se parece a las trenzas de las momias incas. Acá abajo está, las momias chiribaya, que tienen varias trenzas. Y igual los etruscos se hacían varias trenzas, ¿no? Entonces, esa es una cosa que me llamó la atención, ¿no? ¿Por qué ese parecido de los antiguos etruscos con los antiguos incas, ¿no? El paralelismo, por ejemplo, también se da con la etimología de la palabra cálculo, ¿no? Cálculo es una palabra calcular, ¿no? O sea, contar, ¿no? Hacer cálculo aritmético, eso es cálculo, pues, ¿no? Pero cálculo viene de cálculo, que en idioma latín quiere decir piedra. Por eso decimos tienes cálculos, tienes piedritas. Pero en idioma quechua da la coincidencia que existe la palabra calca. Y ¿sabes qué significa piedra de río? Y por eso que hay un pueblito en Cusco que se llama Calca, cerca de Cusco. Y tú le preguntas a un calqueño por qué su pueblo tiene el nombre Calca. Ah, no, es que Calca significa piedra de guijarro, piedra de río. Y esa palabra quechua no es de ahorita, eso es de hace siglos. O sea, antiguamente, en la época de los incas, antes de que los españoles llegaran acá, ya ese término existía, calca, piedra de río, ¿no? Me imagino que debe ser porque en el río tú encuentras piedras blanquitas y piedras oscuras. Entonces, para hacer sus cálculos, de repente recolectaban esas piedras de río. Esa es una similitud. La otra similitud, por ejemplo, es la palabra 14. ¿De dónde viene la palabra 14? Viene del latín, ¿no? De cato, que en idioma latín quiere decir gato. Y da la coincidencia que en el quechua, 14 se relaciona con 4, ¿no? Porque 14 es 10 y el 4, ¿no? Ya, y en quechua, por ejemplo, 4, aparte de tagua, hay un sinónimo que es chusco. Yusco en quechua es gato, ¿no? En el quechua de Huamampoma Ayala, ¿no? Otra coincidencia, por ejemplo, con la numeración romana es de que en quechua no decimos, por ejemplo, 11, 12, 13, no decimos así, decimos 10 y 1, 10 y 2, 10 y 3, 10 y 4. Igual es en la numeración en latín, en numeración romana. Claro. O sea, primero está el 10, después el 1. O sea, décimo primero, décimo segundo. Claro, décimo, lógico, ¿no? Lo cual no es ni en la numeración en inglés, ni en la numeración alemán, ni en la numeración francés, ni en el español es así. Solamente en el español es a partir del 16, ¿no? 10 y 6. Ahí se arregla, ¿no? Pero las primeras no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en sánscrito, eso viene de la numeración sánscrita, de la numeración hindú. En numeración hindú no es 10 y 1, 10 y 2, 10 y 3. ¿Sabes dónde es 10 y 1, 10 y 2, 10 y 3? En la numeración china y en la numeración japonesa. Y también en la numeración que he hecho, en la numeración aymara. Pero los grandes matemáticos hacen crítica a eso. Dicen de que no debería ser 11, 12, o en inglés, por ejemplo, decimos 11, 12, ¿no? No debería ser eso. Debería ser 10-1, 10-2, y en castellano debería ser 10 y 1, 10 y 2. Dice que para los niños les resultaría más fácil aprender a contar. Está corrigiéndoles, ¿no? Claro, claro, lógico. Sería más lógico. Su misma naturalidad les dice que es así. No, ¿por qué los incas, por ejemplo, tenían su sistema de contar perfecto? ¿Por qué? Porque ellos tenían una matemática avanzada, no hay otra explicación, ¿no? Bueno, miren, por estos paralelismos de los antiguos incas con los romanos, hay una filóloga italiana llamada Natalia Rosa Tarife que escribió un libro, América, la cuarta dimensión, los etruscos salieron de los Andes, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, muestra el famoso templo del Sol de Machu Picchu,
Y acá en la parte inferior derecha muestra una construcción etrusca, ¿no? Que eso está en Italia y tiene características similares al Templo del Sol, ¿no? Tiene el muro inclinado, la construcción cilíndrica, todo eso. Pero no es el único paralelismo que he encontrado. He encontrado un montón de paralelismos. Entonces, por eso sería cuestión de que lean el libro y interior van a encontrar mucho más paralelismos, ¿no? Claro, y solo agregar para este tema, profesor, que justamente estuvimos en Cusco y hablamos con el señor Jesús Gamarra y nos dijo que fue, no recuerdo si fue él o fue su padre, Alfredo Gamarra, cusqueños, ahí que viven muy cerquita del Mercado San Pedro, que conocieron a la doctora, ¿no? Y que fue gracias a una conversación surgida en el mismo Cusco que ella da con esta clave, ¿no? Entonces, este libro, claro, tiene una influencia directa de gente de Cusco, ¿no? Y que le cambia la visión a este investigador y publica este libro, ¿no? Que es un libro desaparecido hoy de las bibliotecas, pero que deberíamos todos leer, ¿no? El origen, pues, de la humanidad, que estuvo probablemente aquí en Perú, pero bueno, adelante, solo para comentar. Claro, este libro antes figuraba, por ejemplo, tú le ponías Google Imágenes, figuraba, salía bastantes carátulas del libro en internet, pero ahora ha desaparecido, ya no se encuentra, ya está buscando. No me explico por qué el libro lo han desaparecido, ¿no? De repente quieren evitar que la verdad salga a luz, ¿no? Bueno, continuando con esto, miren, cuando nosotros, otra coincidencia, por ejemplo, con los antiguos romanos, es de que en 10 en números romanos es una X, pero ¿de dónde sale esa X? Sale de la cruz. O sea, para los antiguos romanos 10 era una cruz oblicua, ¿no? Entonces, da la coincidencia que en la numeración japonesa, en la numeración china, 10 sigue siendo la cruz. Por ejemplo, si ustedes ven acá en la diapositiva, la numeración china, ahí el número 10, la cruz, ¿no? En los japoneses es igual, ¿no? Acá está la numeración en japonés, 10 es la cruz. ¿Ya? Y en idioma puquina, ¿sabes cómo se dice 10? Se dice escata. Y al pasar al quechua, ¿sabes cómo pasó? Como chacata. ¿Y qué significa chacata? 10. O sea, en numeración puquina, que era un idioma hermano del aymara, 10 también era una cruz. Pero en quechua, ¿qué cosa decimos 10? Decimos chunca. ¿Por qué chunca? Chunca viene de unca, que en el quechua moderno unca se ha convertido en onca. ¿Qué significa onca? Jaguar, ¿no? Y la cruz es el símbolo del jaguar. Por eso que en el billete de 10 rublos de Bielorrusia aparece un felino y a su costado su símbolo, la cruz. Por ejemplo, acá yo tengo unas cerámicas de un quero tiahuanaco donde aparece el puma y ahí su símbolo, la cruz. En la diapositiva bien claro lo ven, ¿no? En jaguar, por ejemplo, el jaguar de Chavín, igualito. O sea, ahí está el jaguar y los decorados de las cruces están en el cuerpo del jaguar. Y en la heráldica europea, en el escudo de Holanda, en el escudo de Inglaterra, el león se relaciona con la cruz. Por eso que los leones figuran en el escudo británico y la cruz figura en la bandera, ¿no? Entonces prácticamente cuando nosotros decimos chunca en quechua 10 y unca es jaguar, entonces estamos relacionando con la cruz, que tiene que ver con la numeración romana, que 10 en romanos también es una cruz oblicua, ¿no? Esa es otra coincidencia, ¿no? Con los antiguos romanos, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a omitir la cita de Fray Luis de Acosta, porque ya en un anterior video he mencionado esa cita, lo he leído. Sería bueno que vean el anterior video que se relaciona con este. Creo que está ahí, el título creo que era algo así como Yupana Binario, algo por ahí, tú lo colgaste en tu canal. Vamos a ponerlo como un enlace. Como un enlace, ¿no? Ya en ese video yo menciono lo que dice Luis Acosta de la cita, ¿no? De que cuando los incas hacían sus cálculos, su cálculo aritmético, lo que los calculistas españoles lo hacían con pluma y papel. Para hacer ese cálculo, los incas no usaban pluma y papel, dice que usaban granos de maíz, movían un grano acá, otro grano allá, otro grano aquí. La cosa que Fray Luis de Acosta no entendía qué cosas estaban haciendo. Lo único que se daba cuenta es que al final el cálculo salía, y dice que salía el cálculo incluso con más precisión que el que sacaban los calculistas españoles. Entonces, por eso que él dice en esa cita que su sistema de cálculo que ellos usaban nos saca ventajas, dice. O sea, estaba reconociendo que el sistema era superior, ¿no? Y miren, ese sistema de calcular que tenían los incas no se ha perdido. Todavía, por ejemplo, los chamanes mayas de la zona rural de Guatemala, de la sierra de Guatemala, siguen haciendo ese sistema de cálculo usando semillas. Ponen su telita en el suelo,
cogen sus semillas, así sus frijoles, y con esas semillas hacen sus cálculos para calcular el calendario maya. Y si ustedes dudan, vean este video, el video 2, a ver, véanlo. Vamos a ponerlo. En las sierras de Guatemala, los últimos chamanes mayas y el último sacerdote celeste aún calculan el paso del tiempo basados en las antiguas fórmulas. No se han equivocado ni en un día en los últimos 25 siglos. Entonces vieron cómo el sistema no se ha perdido, sigue vigente, ¿no? Entonces prácticamente imaginémonos, hagamos un viaje en el tiempo. Antiguamente los matemáticos incas operaban su sistema de cálculo aritmético de la misma manera que esos campesinos mayas, esos chamanes mayas han estado haciendo su cálculo en su telita en el suelo y luego con sus frijoles rojos moviendo un grano acá, otro grano acá, tal como lo explica Fray Luis de Acosta, que fue un sacerdote jesuita que vivió hace 5 siglos acá en el Perú y que escribió su libro, La Crónica de las Indias, creo que se llama su libro, ¿no? La historia moral, natural de las Indias, algo por ahí, ¿no? Bueno, entonces, acá, por ejemplo, yo tengo la carátula de un libro que fue publicado en la ciudad de Puno en el año 1983. En esa época todavía no había internet, prácticamente era ya un tiempo ya muy pasado, ¿no? Ya casi medio siglo, ¿no? El año 1983. Entonces este libro titulaba Numeración, algoritmos, aplicación de relaciones numéricas y geométricas en las comunidades rurales de Puno. Y a mí me llamó la atención cómo, digamos, había, por ejemplo, campesinos de Puno que vivían en la sierra de Puno, que muchos de ellos eran analfabetos, y cómo manejaban el sistema posesional, ¿no? Ellos manejaban el sistema posesional. ¿Qué cosa es el sistema posesional? El sistema posesional es la agrupación de los números en unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, decenas de 1000. Eso se llama sistema posesional. Ese sistema posesional no conocieron ni los griegos, ni los egipcios, ni los romanos. Porque en la antigua Roma, por ejemplo, cuando ellos decían, por ejemplo, 500, decían pues 500, ¿no? ¿Por qué? Porque 500 venía de una palabra latín que se llama quingentim. Y si ellos hubiesen conocido, digamos, la numeración posesional, no hubiesen dicho quingenti, sino hubiesen dicho 500, que en latín era quinque centum, ¿no? En latín 5 es quinque y centum es 100. O sea, si ellos hubiesen conocido el sistema posesional, hubiesen dicho quinque centum, ¿no? Pero en lugar de eso dijeron quingenti. Por eso que nosotros en castellano decimos también 500, ¿no? Cuando deberíamos decir 500, ¿no? Porque estamos diciendo 200, 300, 400, luego viene 500, ¿no? Pero en lugar de eso decimos 500. Y luego recién se acomoda en 600, ¿no? 600, 700, ¿no? Es algo que yo ya le había preguntado ahí en la Plaza España, que los incas dominaran la multiplicación, la división, los porcentajes. O sea, eso en la vida práctica, claro, lógico, en las finanzas, tal vez en sus cuentas, ¿no? Pero ¿cómo más, para qué servían esos cálculos astronómicos, ¿no? ¿Para qué les servían? ¿Qué sé yo? Para la arquitectura, para calcular exactamente el peso de las piedras y que estas, ¿para qué? ¿Cuál es el uso de la matemática en estas culturas antiguas? Las operaciones complejas que ellos hacían, yo creo que más que todo tenían aplicaciones astronómicas. ¿Por qué les interesaba tanto la astronomía a los incas? Porque ellos hacían viajes transcontinentales. O sea, viajaban por el mar grandes distancias. Y como no tenían brújula, tampoco tenían la estrella polar, porque la estrella polar era también como una brújula. Pero la estrella polar solamente es visible en el hemisferio norte, no en el hemisferio sur. ¿No? Imagínate, si no hubiese habido estrella polar, si no hubiese habido brújula, Colón nunca hubiese llegado a América, ¿no? Ya, pero los incas, como no tenían brújula, no tenían estrella polar, prácticamente, ¿cómo suplían, por ejemplo, esa carencia de no tener, digamos, como aliados a la estrella polar, a la brújula? ¿Cómo suplían? Con matemática. Hacían cálculos matemáticos para ubicar, digamos, para hacer grandes viajes por el mar, y usaban, por ejemplo, la famosa espada de Orión, que es
que es una constelación, la espada de Orión es una constelación que les permitía a los incas ubicar el norte, pero solamente eso lo podían usar determinados días del año, no lo podían usar todo el año. Entonces, para hacer ese cálculo en qué momento aparecía en el cielo la espada de Orión en el cielo, tenían que hacer cálculos matemáticos complicados, ¿no? Entonces, por eso que me imagino que ellos avanzaron tanto en matemática, ¿no? A tal extremo de que con el ábaco inca se puede hacer cálculo aritmético complicado, ¿no? Como tú mismo has visto, ¿no? Qué sé yo, entonces para temas astronómicos, precesión de los equinoccios, e incluso cálculos de las mismas estrellas, ¿no? O sea, cada cuánto dan, no sé, sus órbitas, ¿no? De los planetas, no sé, puede ser, ¿no? Claro, también para ellos, como ellos eran muy religiosos, muy místicos, a ellos, digamos, les preocupaba qué iba a ser de ellos después que morían, porque ellos estaban convencidos que después de morir sus almas tenían que viajar por el cosmos, ¿no? Y en ese viaje, para no perderse en el viaje, tenían que conocer, por ejemplo, digamos, de los equinoccios, de los solsticios, de la precisión de los equinoccios. Astronomía. Tenían que saber astronomía, ¿no? O sea, por eso para ellos la astronomía no solamente tenía aplicación para la navegación, sino también para navegación del alma, ¿no? Para la navegación del alma por el espacio cósmico, ¿no? Algo así más o menos, ¿no? Los mayas incluso tienen pues esos calendarios para eso mismo, ¿no? Calculaban los catún, los ciclos cósmicos, ¿no? Claro. Los incas, lógico, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Claro, porque los incas creían de que existían unas puertas estelares en el cielo por donde las almas pasan. Pero ellos pensaban de que esas puertas estelares no están abiertas todo el tiempo, sino que se abren bajo la ocurrencia de determinados fenómenos astronómicos, ¿no? O sea, bueno, por eso era. También imagino para la arquitectura, para manejar los grandes pesos, lógico para el ejército también, ¿no? Definitivamente, para todo lo que ya sabemos. Claro, porque imagínate, para calcular la cantidad de piedras que necesitaban para construir un templo, si no hacían los cálculos matemáticos, bien les faltaba piedras o les sobraba, ¿no? Y no podían darse ese lujo porque las piedras eran enormes, pues, ¿no? Trasladar, y imagínate que una piedra te sobre o te podía faltar, ¿no? Pero sobrar. Entonces la matemática era muy importante para eso. Bueno, profesor, ya que hemos visto el video del alumno, preguntarle, ¿no? Y seguramente muchas personas están con la misma pregunta también, que es cómo usted desarrolla redescubre, ¿no? Porque no lo he inventado, ¿no? ¿Cómo es que redescubre esta forma de hacer estas operaciones más complejas? Porque si bien es cierto, suma, resta, hasta resta, por ahí se ha visto en algún video, pero ya operaciones complejas, por lo menos yo le digo, la primera vez que veo, ¿no? En directo me presenta. ¿Cómo ha redescubierto este conocimiento? ¿Cómo lo ha rearmado? ¿Cómo le ha hecho tecnología inversa? ¿Cómo es esto? Mira, yo me he basado leyendo la historia de las computadoras. Por ejemplo, cuando se inventó la primera computadora, no era enorme, era un aparatito así sencillo, y le llamaban el contador binario. Ya fue inventado por un ingeniero de laboratorios Bell de Estados Unidos. Entonces, este ingeniero se hizo una pregunta, ¿no? Si yo ya puedo contar usando numeración binaria, entonces ¿qué significa eso? De que si puedo contar, después de mí vendrá gente que ya no solamente va a contar, sino va a sumar, va a restar, va a multiplicar, va a dividir, va a sacar raíces cuadradas. Bueno, eso era lo que él pensaba, ¿no? Porque él era un visionario. Entonces, yo igualito me hice esa pregunta. Yo cuando logré entender cómo se arman los números en un ábaco incaico, por lógica, si yo puedo distribuir los números y puedo ubicar números en el rango de millones, por lógica se puede sumar, se puede restar, se puede dividir, se puede extraer raíces cuadradas. Claro, yo en ese momento no sabía cómo hacerlo, ¿no? Pero ya leyendo las crónicas y faltaba la inspiración, ¿no? Entonces cuando leí la crónica de Luis Acosta que los incas hacían cálculo aritmético moviendo granos de maíz, ahí me vino la inspiración, ¿no? Entonces ya conversando, investigando, leyendo libros, ya posteriormente ya poco a poco fue saliendo así de a pocos, ¿no? Tampoco las cosas no salen de golpe, ¿no? Porque es un trabajo de investigación, y el trabajo de investigación, digamos, acá en el Perú lamentablemente es como trabajar gratis, ¿no? Porque el Estado peruano no te apoya en nada, al contrario, o sea, te ponen piedras en el camino, ¿no? Entonces... Bueno, y recordar, profesor, que usted es un gran matemático y además ya hizo una investigación anterior con su libro, que si nos puede reiterar
el nombre lo tendrá por ahí tal vez. O sea, Sí. no es algo que se le ha ocurrido pues ayer, sino es algo que ha venido. ¿Qué tenemos ahí? No he traído creo que el libro, Lo ponemos en pantalla. Claro. Entonces este es un gran matemático, ¿no? Ya venía con estas investigaciones. Sí, sí, por supuesto. Sí, para mí también, yo creo que este descubrimiento, digamos, de que los incas fueron grandes matemáticos, tan grandes como los mayas, bueno, es lógico, ¿no? Porque científicamente, por ejemplo, se sabe de que había contacto de los antiguos incas con los mayas, ¿no? Había intercambio comercial, sobre todo cuando los incas navegaban, por ejemplo, a la región del Caribe a traer conchas espóndilos, ¿no? Entonces el contacto era inevitable, ¿no? Entonces, lógica, la matemática inca tiene sus peculiaridades, diferente a los mayas, ¿no? Cada uno tiene su matemática a su modo, de acuerdo a su cultura, ¿no? Pero, profesor, alguien dirá, ¿pero para qué sirve usar pues el ábaco o la yupana? De repente como algo curioso, pero ¿para qué decirle si ya tenemos calculadora? Ah, qué buena pregunta. Claro. Mira, por ejemplo, los chinos, los japoneses no piensan así, ¿eh? Ellos, por ejemplo, digamos, se practican con el ábaco años, porque ellos quieren, digamos, llegar a la perfección, quieren hacer los cálculos a una velocidad casi de la calculadora, ¿no? Competir. ¿Por qué lo hacen? Para mantener al cerebro en forma. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Yo tengo mi padre que tiene un negocio donde él todos los días saca cuentas, pero cuando hubo la pandemia, estuvo ahí confinado y le empezó a dar Alzheimer. Sí, yo le hablaba y no entendía el significado de las palabras, que incluso ya no me reconocía, me decía, ¿quién eres tú? Yo estaba asustado, dije, no, ya le dio Alzheimer. Ya. Y cuando nuevamente recuperó, levantaron las restricciones y nuevamente fue a su negocio y empezó a sacar sus cálculos nuevamente y recuperó su memoria. Y te cuento otro caso. Yo tenía un amigo que su mamá tenía un puesto en el mercado. También todos los días su trabajo era sacar cuentas. O sea, la señora tenía más de 80 años de edad y seguía en el mercado trabajando, sacando sus cuentas. Y un día la señora se cayó y se fracturó la cadera. ¿Y qué pasó? De que a consecuencia de eso ya no podía ir a trabajar al mercado. Y a falta de actividad cerebral, la señora le dio Alzheimer. Ya no conocía a sus hijos, a ninguno lo conocía. No, tú eres el vecino, le decía. Por eso que es importante, por ejemplo, el cálculo aritmético. O sea, nosotros deberíamos practicarlo como una manera de prevenir el Alzheimer, ¿no? Porque practicar cálculo aritmético es como practicar sudoku. Por ejemplo, cuando el primer ministro de Inglaterra estaba internado, le dio el COVID y estaba internado, ¿y qué hacía él cuando estaba echado en su cama? Resolvía sudoku, el primer ministro de Inglaterra, Tony Lai. Entonces, creo que era otro, creo, Johnson creo que era, ¿no? Johnson, el primer ministro Johnson. Claro, entonces él practicaba su sudoku. Hay otros que practican ajedrez. Pero yo por experiencia sé, cuando tú haces cálculo aritmético... otra cosa también interesante del ábaco incaico es de que no es un cálculo mecánico, así como cuando tú aprendes en el colegio, mecánicamente aprendes, ¿no? A multiplicar, a dividir, porque hay un solo camino, ya todo se hace mecánico. Pero en el ábaco incaico no es así, eso es lo interesante. O sea, tú puedes buscar atajos. O sea, de repente había, por ejemplo, mis alumnos, cuando yo veía que hacían sus cálculos, uno seguía un método más largo y el otro iba a un camino más corto. ¿Cómo lo has hecho? No, yo he encontrado un camino más corto. Entonces, ¿qué había pasado? Había convertido los números positivos en negativos y el cálculo salía más rápido, ¿no? Entonces prácticamente esa forma de calcular se convierte como un juego de ajedrez. Así como tú buscas la mejor jugada, de repente uno ha hecho mate en 5 movimientos, viene otro y no hace mate en 5 movimientos, sino en 3. Ha reducido los pasos. Igualito es usando el ábaco incaico. O sea, si tú eres astuto, incluso puedes usar los dedos de tus manos como un complemento del ábaco y el cálculo te sale más rápido. Pero ¿de qué depende? De que tú sepas buscar el atajo más corto. ¿De qué depende? Depende de tu habilidad, de tu creatividad. Entonces eso es interesante, ¿no? O sea, que el ábaco incaico te permite esa capacidad de buscar atajos para llegar al resultado más rápido, eso es bastante interesante. Y lo más interesante, que un ábaco incaico no necesitas irlo a comprar a la librería. Simplemente tú puedes hacer un dibujo en el suelo, te consigues unas cuantas piedritas y ahí empiezas a hacer el cálculo, ¿no? O sea, no hay limitaciones, o sea, prácticamente el costo es cero. De repente tú quieres buscar un ábaco japonés como este que yo me he hecho,
y no encontraron en librerías, y si lo encontrara, bueno, cuesta pues, ¿no? ¿Cuánto estará por un abaco japonés? De repente 50 soles, qué sé yo, pero un abaco incaico es gratis, ¿no? Puedes trabajar con piedritas, con granos de maíz, que no te cuesta nada, ¿no? Y otra cosa también interesante, como, bueno, un par de preguntas nomás, es el tema de los, como usted dijo, ¿no? Los movimientos, ¿no? Entonces, como para que revele un poquito el secreto, un poquito nomás, ¿no? Son con movimientos, ¿no? O sea, posiciones donde no puede repetirse 2 piedras al mismo tiempo, 4, y hay que moverlas, desplazar, todo es como con una especie de formas, ¿no? No, la regla fundamental para manejar el abaco incaico es de que cada fila, cuando se amontonan, por ejemplo, los granos, el valor puede exceder, ¿no? A veces en una fila hay valor de 25, hay valor de 30, valor. Tiene que irse. La única regla que hay que seguir es de que el valor no debe pasar de 9. Si pasa de 9, tiene que saltar al nivel inmediato superior. Esa es la regla más importante. Y retiramos el conjunto de piedras por una. Claro, es como decir, cuando tenemos, digamos, unas semillas que representan las unidades, lo intercambiamos, digamos, por una decena. Ya se simplifica, ¿no? Cada vez se van haciendo menos la cantidad de granos. Sería interesante porque bajo esa premisa la suma, o mejor dicho, la forma de manipular las matemáticas es como que en 3D, ¿no? Como es usando la imaginación y también en 3D porque lo tocas, lo mueves. Entonces el cerebro trabaja de una forma diferente de una persona memorista. No sé, no, yo lo veo así, ¿no? Has dado en el clavo, estás usando las 2 manos. Cuando hay movimiento de las 2 manos, entonces hay los dos hemisferios, ¿no? Wow. A lo que en el sistema tradicional de las escuelas, de los colegios, solamente usas una mano y solamente estimulas un hemisferio. Claro. Y eso no es un buen estímulo para el cerebro. Para matemáticas, sobre eso. O sea, el mejor estímulo para el cerebro es mover las 2 manos, ¿no? Sí. No, por eso dicen de que las personas que hacen malabares dice que aumentan su inteligencia. ¿Por qué? Porque usan las 2 manos continuamente. Y en el abaco incaico es algo parecido, pues usted está moviendo las 2 manos, ¿no? La situación. Caray. O sea, tiene sus peculiaridades. Claro que sí. Y en el colegio, bueno, ya como para ir cerrando, ¿qué dicen los alumnos cuando les ha entregado este conocimiento? Imagino es algo extracurricular, pero de todas maneras, ¿qué opinan? ¿Les gusta? Como este joven que ya hemos hablado con él, ¿no? Lo hemos visto en el video, le encanta. ¿Qué experiencia recoge de todo esto? Es rápido, ¿no? Como nos decías, creo que aprenden en 1 semana, en 2 semanas. No, ¿sabes qué cosa a mí me ha llamado la atención? Yo he sabido, por ejemplo, de casos de, por ejemplo, un niño que era malo para la matemática e incluso había repetido de año. ¿Y qué había pasado? De que cuando yo empecé a adiestrar en el manejo del abaco a un grupo de niños, y que supuestamente era malo para la matemática, era el más hábil de todos. Y era paradójico, ¿cómo era posible que en el colegio era malo? Y encima cuando yo le enseñé a manejar el abaco incaico, aprendía más rápido que el otro y los dejó lejos a los demás, y tenía habilidad matemática, ¿no? O sea, me parece a mí de que el abaco incaico también podría servir para detectar, ¿no?, a los genios de la matemática. Porque el sistema tradicional creo que no los detectan, porque hay muchos alumnos que tienen habilidad especial para la matemática y están pasando como malos alumnos para la matemática, ¿no? Entonces, y otra cosa también me he dado cuenta, que cuando tú les enseñas el abaco incaico, se conectan emocionalmente con la matemática, lo que no sucede con el método tradicional. Lo ven medio aburrido, ¿no? Pero enseñándoles la matemática inca, se les nota más entusiastas, ¿no? O sea, usar la yupana, yo que la he usado para sumas, incluso pueden hacer, divertido. Incluso pueden hacer un trabajo en equipo con la yupana, ¿no? Ayudarse entre ellos, lo que no permite el cálculo tradicional, ¿no? Eso podría estimular, por ejemplo, el trabajo en equipo, ¿no? Lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Claro que sí. Y bueno, nos estarán viendo muchas personas, seguramente de muchas partes, y dirán, yo quiero que mi hijo aprenda este método, o yo quiero aprender, ¿no? No soy tan mayor, o yo soy mayor, pero quiero aprender. ¿Cómo podemos hacer para ubicarlo? ¿Va a dictar de pronto alguna vez algún curso? ¿Lo va a hacer online, por el WhatsApp? ¿Cómo lo ubicamos, profesor? Ya, bueno, a mi WhatsApp, bueno, les puedo dictar mi WhatsApp. Sí, por supuesto. 94 972 07. Bueno, a manera de reflexión, me gustaría, digamos, dirigirme a las autoridades educativas y que tomen esto del abaco incaico y lo incorporen al sistema educativo peruano, ¿no?
Por ejemplo, los chinos se sienten muy orgullosos de su abaco, que ellos le llaman al abaco el yuan pan, creo le llaman, ¿no? Creo que es el yuan pan, en japonés es soroban, ¿no? En chino no me acuerdo bien qué le dicen al abaco chino, pero ya, digamos el abaco chino, para que no nos hacemos problemas, ¿no? Y los chinos se sienten orgullosos de su abaco y lo enseñan en las escuelas, hacen campeonatos de cálculo aritmético usando abaco, hacen campeonatos, sacan al campeón regional, luego sacan al campeón nacional, el campeón de China se enfrenta con el campeón de Japón, ¿no? Entonces igual los coreanos hacen lo mismo, y mira, con esa metodología de enseñar el abaco en las escuelas y usarlo intensamente, están punteros en el ranking PISA en matemáticas, todos los asiáticos, ¿no? Y yo diría que esta masificación del uso del ábaco en los tigres del Asia, en los países asiáticos, ha elevado incluso, yo diría, la inteligencia, digamos, de su gente. ¿Por qué? Porque la gente, por ejemplo, que practica ejercicios matemáticos, tiene mayor coeficiente mental. Por eso que en el ranking todo de las personas más inteligentes del mundo, la mayoría son matemáticos, en ese ranking, la mayoría, y eso me llama la atención, ¿no? Por eso que es importante la matemática, ¿no? Porque el esfuerzo mental que tú haces para hacer una división en el ábaco incaico es el mismo esfuerzo mental que hace una persona que está resolviendo una ecuación diferencial. Es complicado, no es fácil, por ejemplo, hacer una división, una raíz cuadrada en el ábaco incaico. O sea, hay que ser un tigre para hacerlo. Mucha gente podría decir, no, eso lo aprendo rápido. No. Se aprende, sí, pero no se aprende tan rápido. O sea, tiene su grado de dificultad. El Perú tiene potencial en niños matemáticos, ¿no? ¿Se ha visto eso, no? Claro. A cada rato sale, ¿no? Niños de tal, campeón de matemáticas sudamericana, o sea, cada rato, y sin tanto apoyo, digamos, ¿no? Entonces parece que es genético ya, ¿no? Claro. Heredado genéticamente eso, ¿no? Claro, había un matemático puneño, Sonko Warsaya, que fue condecorado por el Congreso de la República. ¿Por qué lo condecoraron? Porque él representó a las universidades peruanas en un campeonato de matemática donde participaron las universidades de España, de Portugal, Brasil, México, Argentina, Chile, y él fue campeón iberoamericano de matemática. Este matemático puneño, Sonko Warsaya, que actualmente vive en Francia, me imagino que habrá hecho su posgrado en una universidad de Francia. Pero así como Sonko Warsaya, pues hay un montón, ¿no? Que, por ejemplo, hay unos que están estudiando en el MIT, en el MIT, en el Instituto de Massachusetts de Estados Unidos, que es la universidad, digamos, más famosa en ciencia y tecnología, ¿no? Nosotros, por ejemplo, deberíamos ser una potencia tecnológica, los peruanos con tanta habilidad matemática, ¿no? Pero lamentablemente no hay una política de Estado orientada a la matemática. La matemática no le dan importancia, más importancia le dan al fútbol, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Como que el fútbol nos va a sacar de su desarrollo, ¿no? Cuando en realidad la matemática es la base de todo. O sea, quienes han desarrollado todas las computadoras son puros matemáticos. Tú lees la historia... Claro, acá estamos pensando que los futbolistas van a sacar de su desarrollo, pero estamos mal, ¿no? Por ejemplo, en China, digamos, ¿quiénes dirigen, por ejemplo, toda la tecnocracia china? Son puros ingenieros. El Politburó, por ejemplo, del Partido Comunista Chino que dirigen, por ejemplo, que dirige China, mayormente son ingenieros. Acá en el Perú, mayormente son abogados, ¿no? Entonces, yo no digo de que esté mal que sean abogados, pero también debería haber ingenieros, científicos, dirigiendo al Estado peruano, ¿no? Tendríamos una política de Estado dirigida a la ciencia, si hubieran científicos, si hubieran matemáticos ahí en el aparato estatal peruano, ¿no? Muy bien, bueno. Gracias, profesor, por esa reflexión final muy valiosa. Y bueno, nos despedimos. Ya saben, pueden suscribirse al canal, compartir el video para ayudar a que esta información llegue a todos. Y le agradezco una vez más por su visita aquí. Y vamos a seguir pues en contacto. Cualquier cosa, seguimos aquí en comunicación, en los comentarios, ya saben, para interactuar con ustedes. Gracias, profesor Sergio Huanca. Un placer conversar con usted. Ya, muchas gracias, muy amable.